Buenos días, buenas tardes a todos compañeros. Mi nombre es Carlos Alfonso Simapaón y agradezco su presencia en esta actividad que es el webinar, donde hablaremos sobre el tema enmarcado en el Día Mundial sin Tabaco. Durante los próximos minutos vamos a hablar acerca del daño ocasionado por el uso del cigarrillo, enfocándonos principalmente en la población mexicana. En sí elegí abordar este tema porque el tabaquismo continúa siendo un problema importante de la salud pública y a pesar de que actualmente conocemos muchas de sus consecuencias, el consumo del tabaco y sus nuevas formas de consumo, como son el cigarrillo electrónico, continúan presentando un reto para la prevención y el área de la salud. Durante la presentación revisaremos algunos antecedentes, sus efectos sobre el organismo, datos recientes que sacamos de México en artículos científicos y finalmente algunas estrategias que podemos utilizar desde lo que es el área de la salud para contribuir a su prevención. Y vamos a continuar con la segunda diapositiva, donde vamos a ver el objetivo de este webinar. ¿Sale? El objetivo principal no es únicamente mencionar que fumar es perjudicial, eso probablemente todos lo sabemos. Lo que buscamos es comprender por qué se produce el daño, qué sistemas del organismo pueden verse afectados y qué nos dicen actualmente los datos disponibles sobre el consumo en México. También vamos a hablar del cigarrillo electrónico, porque actualmente ya no podemos limitar el problema únicamente al cigarrillo convencional. Y finalmente veremos algo muy importante para todos nosotros que somos profesionales del área de la salud, qué podemos hacer desde lo que es la prevención, la educación y la orientación para ayudar a disminuir este problema. En sí, la información que voy a presentar se encuentra respaldada principalmente por 3 artículos científicos que yo seleccioné para esta actividad, además de datos nacionales desde la EUSANUC. ¿Okay? Y vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que es antecedentes del hábito a un problema de salud. Pues en sí, durante muchos años, fumar llegó a considerarse socialmente como un hábito normal. Sin embargo, con el avance de las investigaciones científicas, se fueron identificando sus consecuencias y actualmente sabemos que está frente a un problema de salud pública muy grande. Un aspecto fundamental es que el tabaquismo no debe analizarse únicamente cuando la persona ya presenta la enfermedad. También debemos trabajar desde la prevención primaria. Y precisamente uno de los artículos que revisamos, publicado por Vero Delga, destaca la importancia de intervenir desde que aparece la enfermedad y particularmente evitar personas que comiencen a fumar, que están intentando entrar en este tipo de adicción. Aquí los profesionales de salud tenemos una responsabilidad importante, no solamente tratar las consecuencias cuando el fumador ya tiene el problema, también podemos educar, detectar factores de riesgo y orientar y acompañar a una persona desde que desea abandonar lo que es el consumo de la nicotina. Por eso la prevención debe comenzar desde edades tempranas y mantenerse durante las diferentes etapas de la vida. Vamos a lo que es la siguiente diapositiva. ¿Por qué el cigarrillo? A ver. ¿Por qué el cigarrillo produce daño? Este es un tema bastante interesante y pues nos dice que cuando una persona fuma, el problema no solamente se limita al humo que entra en los pulmones. Tenemos en primer lugar lo que es la nicotina, que favorece la dependencia a este tipo de sustancias. Esto ayuda a explicar por qué una persona puede conocer perfectamente las consecuencias de fumar, pero aún así tener la dificultad para dejarlo. Por otro lado, tenemos lo que es la combustión. Al quemarse lo que es el tabaco, se generan sustancias que son inhaladas repetidamente y que producen efectos perjudiciales sobre diferentes tejidos. Algo que me gustaría destacar es que precisamente el cigarrillo no solamente afecta a lo que son los pulmones, sus consecuencias pueden involucrar lo que es el sistema cardiovascular, respiratorio y diferentes tipos de cáncer, entre otros problemas que se pueden presentar. Además de que el daño no solamente se limita a la persona que fuma, porque puede dañar incluso a las personas que se quedan expuestas a lo que son el humo del cigarrillo, ya que sea en lugares cerrados, donde el humo es más difícil de que se libere y no esté encerrado. Continuamos con
impacto cardiovascular. ¿Sale? Y en este pues nos menciona que el tabaquismo forma parte de los factores que debemos considerar cuando evaluamos el riesgo cardiovascular de una persona. Para esta sección utilizamos uno de los artículos científicos seleccionados. En este estudio fue realizado en pacientes hospitalizados por COVID-19 y se evaluaron diferentes factores cardiovasculares. Dentro de la muestra estudiada, aproximadamente el 12.9% tenía antecedentes de tabaquismo y este antecedente fue más frecuente en lo que son hombres. Aquí quiero hacer una aclaración importante para interpretar correctamente una investigación científica. Este artículo no demostró que fumar fuera un predictor independiente de la mortalidad por COVID-19, por lo tanto no sería correcto utilizarlo para afirmar esto. Lo que sí nos permite observar es que como el antecedente de tabaquismo forma parte de los factores que se consideran dentro de la valoración cardiovascular, junto con otras males como son la hipertensión, diabetes, obesidad y la dislipemia. Esto también nos recuerda que al leer un artículo científico no debemos distinguir entre lo que realmente se encontró en el estudio y lo que nosotros podríamos asumir, ya que a veces tiene diferencias donde nosotros vemos una cosa, estudiamos otra y pues salir diferentes resultados. Y continuamos con daño respiratorio y el cáncer. En sí, nos habla sobre que probablemente cuando escuchamos la palabra tabaquismo, una de las principales enfermedades que pensamos es el cáncer de pulmón. Sin embargo, el daño respiratorio es mucho más amplio. El consumo prolongado puede relacionarse con enfermedades respiratorias crónicas, deterioro funcional del pulmón, además del EPOC, que ya conocemos bastante bien como nosotros como personal del área de la salud, además del incremento de riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer. Otro concepto importante es la exposición acumulativa. No debemos pensar que el daño únicamente en términos de un cigarrillo aislado, sino que hay que considerar la intensidad, la duración del consumo, cuánto tiempo han estado expuestos, ya que esto va acumulándose con el paso del tiempo. Por eso la prevención es tan importante, evitando que una persona comience a fumar, reduce exponencialmente lo que son los daños que se le pueden causar, dependiendo en qué momento lo deje, igual cuánto tiempo lleva consumiéndolo. Hasta este momento hemos hablado principalmente de los daños en general. Ahora quiero llevar esta información directamente relacionado a nuestro país, que es México, por lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde abarcaremos lo que son tablas para intentar entender un poquito, hacer un poco más didáctico lo que es el aprendizaje de los números que se encuentran hoy día en México, donde podemos ver que en esta gráfica observamos información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua del 2023 y si observamos primero el dato general, aproximadamente un 19.6% de la población de 20 años se reportó ser fumador actual. Dicho de manera más sencilla, estamos hablando de que aproximadamente 2 de cada 10 adultos es fumador activo. Ahora quiero que observen la diferencia entre hombres y mujeres. En los hombres encontramos un 28.4%, mientras que las mujeres se reportan un 11.6%. Visualmente la diferencia es bastante clara. Estos datos son importantes porque nos permite dejar hablar del tabaquismo únicamente de manera general y comenzar a identificar grupos donde su consumo es mucho más frecuente. Desde la salud pública, este tipo de información permite orientar las estrategias preventivas hacia características de la población, ya sea en dónde se presenta mayormente, a qué edad se presenta mayormente, por mencionar algunos ejemplos. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es cómo se distribuye el consumo en adultos. Igualmente es una tabla donde podemos observar diferentes datos, donde interpretamos que no todas las personas que consumen tabaco presentan exactamente el mismo patrón. En los datos podemos diferenciar entre fumadores diarios, fumadores ocasionales, personas que anteriormente fumaban y quienes nunca lo han hecho. Aproximadamente el 8.5 reportó fumar diariamente, mientras que el 11.1 lo hacía de manera ocasional, de que una vez a la semana, una vez al mes. También encontramos a un 17.1 de exfumadores,
Este último grupo es particularmente interesante porque demuestra que dentro de la población existen personas que anteriormente consumían tabaco y posteriormente lograron dejar este tipo de adicción. Y desde el punto de vista profesional de nosotros, no nos debemos concentrar únicamente en preguntar, ¿usted fuma? Sino que también es útil conocer la frecuencia con la que fuma, cuánto tiempo lleva consumiéndolo, sus antecedentes y si anteriormente había intentado abandonar el cigarro, porque hay personas que intentan y por más no logran dejar la adicción, pues porque en pocas palabras ya les ganó la adicción. Continuando con la exposición, vamos a el cigarrillo electrónico y la percepción de riesgo. Este es un tema bastante importante porque pues existe como que este tipo de desinformación en lo que es cómo funciona lo que es el cigarrillo electrónico, que igual vamos a explicar ahorita. Para esta sección utilizamos lo que es el artículo científico más reciente de los 3 que habíamos mencionado, donde se trata de un estudio realizado en estudiantes de enfermería de la Universidad Pública de Monterrey, Nuevo León, donde los investigadores encontraron que el 60% de los participantes habían utilizado un cigarro electrónico alguna vez, 48% durante el último año, 32% el último mes y 14% durante la última semana. La edad media en la que se encontraban los que son los fumadores era entre 18.4 años, que en sí en números cerrados serían 18 a 19 años, pero hay un resultado que considero especialmente interesante. Los investigadores encontraron una relación entre la percepción de riesgo y el consumo. En términos sencillos, cuando el producto se percibe como menos peligroso, puede existir una mayor disposición a consumirlo. Ellos interpretan como que es dañino, pero pues no al nivel que normalmente es dañino el cigarrillo convencional. Esto tiene una implicación muy importante para nosotros, ya que la información y la educación nos permite identificar cómo las personas interpretan qué tanto riesgo existe en una adicción, pensando de que al no ser tan peligroso, pues es más probable de que las personas digan sí, ¿por qué no? Vamos a intentarlo o vamos a probarlo. En sí, vamos a pasar en la siguiente diapositiva y hablaremos de qué nos enseña el estudio del vapeo. Igualmente nos bajaremos del estudio anterior, pero aquí quiero aprovechar para mencionar algo que también aprendimos cuando trabajamos con buscadores y artículos científicos. El estudio anterior incluyó solamente 50 estudiantes de enfermería y utilizó un diseño transversal como muestreo de conveniencia. Por lo tanto, sería incorrecto decir que el 60% de los jóvenes mexicanos utilice el cigarro electrónico. Eso no es lo que demuestra el artículo. El 60% corresponde específicamente a los participantes de esa investigación que se realizó. Aunque con esa limitación el resultado es relevante porque demuestra que el consumo puede encontrarse incluso entre estudiantes que están en formación del área de la salud. Además que nos plantea una pregunta importante: si una persona percibe estos dispositivos como poco peligrosos, aumenta la probabilidad de utilizarlos, en lo que había mencionado antes, de que al sentir que no hay tanto riesgo, uno se anima más a probar este tipo de productos. Y vamos a pasar con la siguiente diapositiva, que nos habla sobre una de las partes más importantes, sino que la más importante en lo que son temas sobre el tabaquismo, que es la prevención, proteger al fumador y a quienes lo rodean. Donde una de las principales estrategias consiste en evitar que las personas comiencen a consumir tabaco. Sin embargo, también debemos trabajar con quienes actualmente fuman. Desde los servidores de salud podemos realizar acciones aparentemente sencillas, pero importantes. Preguntar sobre el consumo de tabaco, o si consuma el vapeador, identificar factores de riesgo, proporcionar información, ofrecer consejos breves, orientar hacia programas o tratamientos para dejar de fumar cuando sea necesario. También debemos considerar lo que es el entorno, mantener espacios libres de humo, ayuda a disminuir lo que es la exposición involuntaria de otras personas. Porque a veces no solo se afecta el que lo fuma, sino que a sus allegados. Y la prevención tampoco debe basarse exclusivamente en decir fumar hace daño.
Necesitamos explicar qué daño produce, por qué ocurre, qué beneficios puede obtener una persona al abandonar el cigarrillo, porque no solamente es decir, es malo porque es malo, no. Hay que explicar el por qué basado en artículos científicos e información correcta. Y cuando la información es comprensible, esta sustentación científica, tenemos mejores herramientas para promover diferentes decisiones informativas, donde hay que hablar con lo que es con información veraz. Okay. Para continuar, vamos a ver un video para entender un poquito más sobre el tema de lo que es el tabaquismo. Está el video en las diapositivas y aparte tenemos un enlace en YouTube por si no se puede reproducir. El video dura aproximadamente 5 minutos y pues es un apoyo para pues entender más sobre el tema. Y vamos con las conclusiones y con las preguntas. ¿Sale? Primero vamos a hablar sobre las conclusiones del tema. Pues que nos explica en sí lo que es la conclusión, que primero el tabaquismo continúa siendo un factor de riesgo prevenible relacionado con importantes consecuencias para la salud. Segundo, pues que el daño no se limita simplemente a los pulmones, también debe considerar sus consecuencias cardiovasculares, respiratorias y oncológicas. El tercer punto, pues que los datos de México muestran que el consumo continuo presenta una importancia muy grave en lo que es la población adulta y existen diferencias relevantes entre lo que son hombres y mujeres. El cuarto, pues que actualmente debemos incorporar lo que es la prevención de los cigarrillos electrónicos y trabajar sobre la percepción que tienen los jóvenes acerca de este tipo de cigarrillo, ya que no todos consideran el mismo riesgo o no tienen la idea del riesgo que causa este tipo de cigarrillos. Y finalmente, como profesionales de la salud, tenemos una función que va más allá del tratamiento de la enfermedad. También podemos ayudar en la prevención, educar, detectar, orientar y acompañar a los pacientes, en sí a los adictos, en todo lo que involucra intentar dejar este tipo de adicción. Y pues una de las enseñanzas más importantes de esta actividad es precisamente la necesidad de utilizar información científica y confiable para comunicar temas relacionados con la salud. Ok, muchas gracias por su atención y vamos a hacer la participación del tema que vimos para ver qué tanto prestaron atención. Vale, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a revisar las preguntas. Levantan su manita cuando sepan la pregunta o quieran participar. Bien. Ok. Voy a hacer primero la pregunta. Vamos a hacer primero la pregunta y ya ustedes contestan. ¿Sale? Ok, denme un minutito. Vamos a ver. Ok. Primera pregunta. Ya me levantan la manito y me dicen quién. ¿Por qué el cigarrillo causa daño en otras partes del cuerpo y no solamente en los pulmones? Ok. Manuel, adelante. Bueno, vamos a darle la palabra a Jessica. Adelante. La razón por la que el cigarrillo no solo afecta solamente a los pulmones, pues habías mencionado que son porque mayormente las sustancias que tienen el cigarrillo hace que no afecte solamente las vías respiratorias. Por lo tanto, lo que ocasiona es que se relaciona con el tiempo a las alteraciones cardiovasculares y lo que provoca que haya un mayor riesgo de diferentes enfermedades. Entre ellas, pues puede conducir hacia el cáncer, que es el más común que pues todos conocemos, el cáncer pulmonar. Y al final, pues el daño que se involucra es en todo el cuerpo, no precisamente tiene que ser en el pulmón, pero por lo tanto es el más afectado.
Es muy, muy buena respuesta, muy completa, una muy buena comprensión sobre el tema que dimos. Ok, vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿el cigarro electrónico es una alternativa segura al cigarrillo convencional? ¿Qué creen, muchachos? Adelante, Jessica. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿El cigarro electrónico es una alternativa segura al cigarrillo convencional? No. Se supone que tanto el cigarrillo, el que conocemos, Uh y -huh. el electrónico son igual de riesgoso para la salud. Ninguno es menos riesgoso. De hecho, los dos son igual de, ¿cómo se llama? De riesgo para la salud, ya que al final Sí, sí, provocan el sí. mismo daño. Y pues Claro, claro. la mayoría lo consume porque piensa que no le va a hacer daño el cigarrillo electrónico cuando no es así. De hecho, causa exactamente lo mismo y como tal, lo que habla es que no existe una relación de que sea entre mayor o menor el riesgo de entre el electrónico y el cigarrillo común. Los dos te afectan igual de la misma forma. Quizás uno es un poquito más lento, pero es igual de peligroso. Exactamente, sí, estás en lo correcto. A largo plazo sigue causando las mismas afectaciones, aunque parezca que los jóvenes piensan que no, pues en realidad sí. En sí es nicotina lo que se está metiendo al cuerpo y otras sustancias. Muy bien. Ok, ya que nuestra compañera contestó bastante bien lo que son las dos preguntas, pues dejamos las últimas dos preguntas para nuestro compañero Manuel. En este caso te voy a hacer las preguntas, si las sabes me contestas, si no las sabes no pasa nada, es solamente una forma didáctica de ver si prestaron atención a la actividad. Ok, la pregunta es, a ver, la pregunta es aquí. ¿Qué puede hacer un profesional de la salud para ayudar a prevenir el tabaquismo? Ok, para contestarte la pregunta, pues tenemos que tener en cuenta que la atención primaria pues se basa mayormente en la promoción y la prevención de la enfermedad antes de que suceda. En este caso, como estamos hablando del tabaquismo, estamos hablando que nosotros podemos implementar ciertas campañas para prevenir el consumo de tabaco en los menores de edad o que personas que ya son mayores de edad y que ya están empezando a consumir tabaco. En este caso, nosotros es tratar de buscar llegar a esas personas que en este caso el cúspide que nosotros o que tú mencionaste es que son mayormente las personas de 20 años en adelante. Entonces nosotros podemos buscar promocionar a personas más jóvenes para poder prevenir que puedan empezar a consumir esta sustancia. En este caso, pues sí funcionan mucho las promociones de cómo puede ocurrir esto y cómo se puede implementar buscando que, como ya mencioné anteriormente, buscar prevenir antes de que puedan ocurrir, antes de que ellos puedan empezar a consumir. Ok, muy bien, bastante bien y una muy buena comprensión del tema. Vamos a pasar a la última pregunta, que es ¿por qué es importante dejar de fumar aunque una persona lleve muchos años consumiendo cigarros? Para contestar la otra pregunta, entonces, como mencionamos, las personas mayores de 20 años son las más afectadas en este caso. Y como ya sabemos, este es un tipo de adicción que hace que las personas no puedan dejarlo tan rápidamente, pero sí podemos interferir en este caso para que puedan dejar este tipo de adicción mediante la implementación de campañas para tratar de buscar solucionar o que
se pueda tener un tipo de abstinencia en estas personas para que puedan dejarlo, porque sí, va a ser complicado, pero sí se puede buscar que las personas puedan dejar este tipo de adicciones. Claro, claro, por supuesto. Es el dominio del tema. Está bastante claro el tema, muy comprensible, entendible. Este, muy bien contestado. La verdad que la comprensión de este tema fue bastante bueno. Y pues no queda más que decirles que darles un agradecimiento por haber estado presentes en esta exposición, en esta actividad que es del webinar. Y pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. Sería todo de mi parte. Nos vemos hasta la próxima.